En nuestro planeta existen lugares secretos envueltos en misterio, donde construcciones místicas desconciertan a los ingenieros modernos. ¿Cómo pudieron las antiguas civilizaciones crear tales estructuras colosales que aún hoy no se ajustan a la lógica? Cada piedra, perfectamente ajustada a su vecina, guarda en sí mismos misterios de los que solo podemos especular. Quizás estos lugares contienen tecnologías o conocimientos olvidados que se perdieron a lo largo de los siglos. El complejo arquitectónico de Angkor Wat, un impresionante monumento que se alza entre las selvas de Camboya, atrae a los investigadores con su misteriosa historia. Este monumental complejo, construido en el siglo XII, no solo es una maravilla arquitectónica, sino también un símbolo de una civilización perdida que logró crear tal esplendor. ¿Qué secretos se ocultan tras sus imponentes muros de piedra, perfectamente ajustados entre sí? Los complejos relieves y esculturas que representan escenas de la mitología hindú narran la grandeza del antiguo reino Jemer. Pero ¿cómo pudo desaparecer una cultura tan avanzada, dejando solo testimonios pétreos de su existencia? Los investigadores aún discuten sobre las causas del declive de Angkor: cambios climáticos, guerras o posiblemente conflictos internos. Sin embargo, esta no es la única pregunta que plantea este lugar. Los arqueólogos han descubierto que algunos edificios, anteriormente considerados templos, podrían haber tenido funciones completamente diferentes. Algunos sugieren que servían como observatorios astronómicos, pero ¿cómo pudieron los antiguos constructores alcanzar tales conocimientos del cosmos? Paralelamente a los estudios del complejo, los científicos utilizan tecnologías modernas como el escaneo láser para penetrar en la densa vegetación de las selvas y descubrir otros edificios perdidos. Estos nuevos hallazgos abren la puerta a más preguntas sobre cómo se organizaba la vida en esta antigua ciudad. El deseo de desentrañar los misterios de Angkor Wat sigue siendo inmutable, y cada nuevo descubrimiento solo aumenta el interés por este lugar enigmático. Cada piedra, cada relieve en las paredes del templo nos recuerda que la historia está llena de secretos sin revelar, esperando ser descubiertos. El Teatro de Marcellus, este majestuoso monumento de la arquitectura romana antigua, parece guardar en sus paredes de piedra historias que esperan ser contadas. Construido en el primer siglo antes de nuestra era, fue nombrado en honor al sobrino del emperador Augusto, Marcellus, y sirvió como lugar para representaciones teatrales donde resonaban las voces de grandes actores y se escuchaban los aplausos de una audiencia entusiasta. Sin embargo, a pesar de su inicial grandiosidad, el teatro dejó más que recuerdos de las representaciones. Dejó también muchas preguntas. ¿Cómo pudieron ser encajadas tan perfectamente las grandes piedras sin el uso de tecnologías modernas? ¿Qué había detrás de su diseño, además del deseo de divertir a las masas? Los científicos sugieren que el teatro podría haber alojado hasta 7,000 espectadores. Pero ¿cuál era la verdadera atmósfera de ese lugar, lleno de luz y sonido? Muchos investigadores afirman que en su estructura se esconden elementos que podrían revelar rituales secretos de los antiguos romanos. Se dice que algunas de las columnas podrían haber estado adornadas con símbolos desconocidos, lo que plantea la pregunta: ¿qué intentaban transmitir los constructores a sus descendientes? Pero esto no es la única misterio del teatro. Del antiguo teatro podemos pasar a otras enigmas que lo rodean.
las cámaras subterráneas, que alguna vez servían para almacenar el vestuario y los accesorios, permanecen practically no investigadas. Las investigaciones muestran que algunos de estos espacios podrían haber estado relacionados con rituales de los que no queda ninguna prueba escrita. ¿Qué secretos están ocultos bajo las capas de la historia, esperando a que alguien los vuelva a descubrir? El Templo del Cielo, ubicado en el corazón de Pekín, es uno de los edificios arquitectónicos más enigmáticos de China. Sus majestuosas formas y su simetría perfecta despiertan admiración, pero ¿qué se oculta tras esta belleza? Construido en el siglo XV, el Templo del Cielo servía como lugar para realizar rituales dedicados a los dioses celestiales y la abundancia de cosechas. Cada elemento de este templo tiene su significado, desde el color del techo, que simboliza el cielo, hasta la única estructura que crea un espacio acústico inusual. Sin embargo, ¿cómo lograron los antiguos constructores crear tal obra maestra con sus limitadas tecnologías? Dentro del complejo se encuentran tres estructuras principales, incluyendo el majestuoso Altar del Cielo, donde los emperadores realizaban sacrificios, pidiendo buen tiempo y abundantes cosechas. A pesar de todos los estudios, algunos aspectos del templo permanecen inexplicables. ¿Por qué se eligió este lugar y qué misterios pueden ocultarse bajo su sagrada tierra? Arqueólogos e historiadores proponen diversas hipótesis, pero ninguna ofrece una respuesta definitiva. Algunos investigadores afirman que el Templo del Cielo no solo fue un centro religioso, sino también un observatorio astronómico capaz de predecir eclipses solares y otros fenómenos celestiales. Pero, ¿y si esto es solo la punta del iceberg? Al emprender un viaje a este lugar histórico, nos enfrentamos a preguntas que no tienen respuesta. ¿Cuál es el verdadero propósito de este templo y qué secretos intentaron guardar los antiguos chinos en sus paredes? Una pagoda en una columna ubicada en el corazón de Vietnam es una de las más enigmáticas y únicas joyas arquitectónicas. Construida en el siglo XI, se eleva con elegancia sobre las aguas del lago Thang Long, como un loto apoyado en un solo pilar. Esta estructura, realizada en madera, impresiona por sus proporciones y armonía, causando admiración en todos los que la ven. Las leyendas locales cuentan que la pagoda fue construida por orden del emperador Li Than-tong, quien, al ver en un sueño a una hermosa mujer sentada sobre un loto, decidió construir un templo en su honor. ¿Cómo pudo surgir tal inspiración en el gobernante y qué mensaje intentaba transmitir a través de esta construcción? La pagoda se convirtió en un símbolo de unidad y fe, pero su verdadero propósito sigue siendo objeto de debate. A pesar de su simplicidad, la pagoda atrae no solo a arquitectos, sino también a investigadores que intentan desentrañar sus misterios. Utilizando tecnologías modernas como el escaneo láser, los científicos estudian la estructura para entender cómo ha resistido el paso del tiempo y las inclemencias del tiempo. Pero esto no es la única incógnita. ¿Qué rituales y ceremonias se realizaban aquí? ¿Y cómo reflejaban las creencias de los antiguos vietnamitas? Entre las numerosas preguntas que rodean la pagoda sobre una columna, una sigue intrigando a muchos. ¿Qué conocimientos ancestrales se perdieron con la desaparición de las tradiciones y ceremonias de antaño? Esta pagoda, que guarda secretos de épocas pasadas, sigue atrayendo a los investigadores, dejando tras de sí un rastro de enigmas sin resolver.
La estupa de Sanchi es uno de los mayores prodigios del antiguo mundo, ubicada en la India. Este enigmático monumento budista, datado en el tercer siglo a.C., atrae por su grandeza y los misterios que rodean su origen. ¿Cómo pudo un edificio tan monumental ser olvidado durante siglos hasta ser redescubierto en el siglo XIX? La estupa, compuesta por una gran forma semiesférica, está rodeada por una alta muralla de piedra, adornada con refinados relieves. Estas imágenes, que representan escenas de la vida de Buda, ocultan numerosos secretos sin resolver. ¿Qué pueden decirnos sobre las creencias y la cultura de quienes las crearon? Algunos investigadores sugieren que los relieves podrían contener mensajes cifrados que reflejan verdades espirituales y conceptos filosóficos. Pero esto no es la única misterio relacionado con la estupa. En su sagrado núcleo se encuentra una reliquia, la reliquia de Buda, guardada en un contenedor de oro. ¿Cómo llegó aquí? Muchos creen que esta reliquia tiene un poder mágico que puede curar y traer buena suerte. Pero, ¿de dónde proviene y cuál es su verdadera naturaleza? Sumergiéndose más en la historia de Sanchi, los investigadores encuentran referencias a antiguos viajeros y monjes que se detenían aquí para rendir homenaje a la santidad de este lugar. Cada piedra, cada elemento tallado, guarda ecos de tiempos pasados. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los científicos, muchos aspectos de esta antigua estupa siguen siendo un misterio sin resolver. ¿Acaso bajo la espesa capa de los siglos se ocultan otros misterios similares, esperando ser descubiertos? Mientras tanto, en el corazón de Jordania, entre acantilados escarpados y profundos desfiladeros, se encuentra el templo de Al-Kazne, en Petra. Este majestuoso monumento, tallado en arenisca rosada, no solo impresiona por su tamaño, sino también por su misteriosa historia, envuelta en múltiples leyendas. Según las leyendas, Al-Kazne fue construido como tumba para un faraón, pero su verdadera función sigue siendo un misterio. Algunos investigadores creen que este lugar servía como centro de culto para los antiguos nabateos, quienes dejaron tras de sí solo fragmentos de información. ¿Cómo pudieron estos maestros de la arquitectura crear tales estructuras complejas sin las tecnologías modernas? Dentro del templo, las paredes están adornadas con intrincados relieves que representan escenas llenas de simbolismo. Los científicos creen que estas imágenes pueden contener mensajes cifrados de la antigüedad, que indican eventos o rituales importantes. Pero, ¿qué exactamente querían transmitir a las generaciones futuras? Además, cerca del templo se encuentran antiguos sistemas de agua que proporcionaban agua a Petra en un clima desértico. Esta ingeniería asombrosa despierta admiración y hace reflexionar. ¿Cómo los nabateos pudieron desarrollar tales sistemas, manteniendo sus secretos para las generaciones futuras? Sin embargo, esto no es la única misterio relacionado con Petra. Los arqueólogos continúan excavando, con la esperanza de descubrir nuevos artefactos o conexiones con otras civilizaciones antiguas. Cada hallazgo abre nuevos horizontes para entender el pasado enigmático de este lugar. El monasterio de Tiksey, ubicado a 3.000 metros sobre el nivel del mar, parece guardar los antiguos secretos de Tíbet. Sus stupas de blanco inmaculado y las banderas de oración de brillantes colores están decoradas con símbolos que pueden contar la historia de miles de años del budismo. Cada rincón de este lugar sagrado está impregnado de una atmósfera de paz y misterio.
y sus paredes guardan mensajes cifrados de tiempos antiguos. Dentro del monasterio se encuentran frescos y estatuas únicas que, según los investigadores, podrían estar relacionadas con antiguas profecías. Los altos techos y los estrechos pasillos crean la sensación de que el tiempo se ha detenido y que los antiguos monjes aún conversan con los dioses. Pero ¿qué se esconde realmente tras estas paredes? ¿Cuál era el propósito verdadero de construir una estructura tan majestuosa en los confines del mundo? Algunos científicos creen que Tixey no solo era un lugar de oración, sino también un guardián de conocimientos perdidos con la desaparición de otras civilizaciones. Otros sugieren que el monasterio podría haber sido un centro de estudio de astronomía y medicina, ya que en su biblioteca se encuentran manuscritos únicos sin igual. Sin embargo, ¿cómo pudieron estos conocimientos tan avanzados desaparecer sin rastro? Pero esto no es toda la incógnita. Los misteriosos rituales realizados aquí siguen siendo un enigma incluso para los investigadores modernos. ¿Qué significado tenían estos enigmáticos rituales y estaban relacionados con la búsqueda de la iluminación? El monasterio de Tixey continúa atrayendo la atención de científicos y aventureros, dejando muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuáles son los verdaderos secretos que esperan ser descubiertos en este lugar sagrado? Las torres de Ban It, que se elevan sobre los pintorescos valles de Vietnam, representan majestuosos restos de la antigua civilización Cham. Estos enigmáticos edificios, construidos con ladrillo rojo, nos transportan a una época en la que el culto a los dioses y los ritos budistas se entrelazaban en una sola trama cultural. ¿Cómo pudieron estos magistralmente realizados monumentos arquitectónicos perdurar durante siglos, permaneciendo en la sombra de los eventos históricos? Cada torre, que alcanza una altura superior a los 25 metros, está adornada con complejos relieves que representan seres mitológicos y escenas de leyendas religiosas. Los investigadores señalan que algunos de estos dibujos contienen elementos característicos de la mitología india, lo que subraya las conexiones culturales de Cham con otras regiones. Pero, ¿qué exactamente inspiró a los antiguos arquitectos para crear tales formas únicas? A pesar de los numerosos estudios, los misterios relacionados con el propósito y las funciones de las torres siguen sin resolverse. Métodos científicos como el datado por radiocarbono muestran que las construcciones fueron erigidas en el siglo IX, pero las razones de su desaparición aún generan muchas preguntas. ¿Por qué esta destacada civilización, que poseía conocimientos tan avanzados, desapareció repentinamente? Pasando de las maravillas arquitectónicas a la simbolización, es importante destacar que las torres podrían haber servido para fines más que cultuales. Algunos investigadores sugieren que podrían haber sido parte de un sistema más amplio de observaciones astronómicas, destinadas a entender los ciclos celestes. Pero esto no es la única misterio de Ban It. En las cercanías también se encontraron enigmáticos artefactos cuyo propósito sigue siendo incierto. Quizás contienen las claves para desentrañar lo que realmente ocurrió en estos lugares hace muchos siglos. El Palacio en la Roca, ubicado en el corazón de un valle bendito, es uno de los edificios más enigmáticos de la antigüedad. Estas majestuosas paredes, talladas en piedra caliza blanda, crean la sensación de que fueron construidas no para la defensa, sino para comunicarse con los cielos. Rodeados de acantilados y densos bosques, parecen esconder sus secretos de miradas ajenas.
Cada piedra de este edificio único guarda historias de antiguos pueblos que alguna vez habitaron estas tierras. Los arqueólogos que realizaron excavaciones encontraron rastros de una arquitectura compleja, grandes bloques de piedra perfectamente ajustados entre sí y misteriosos nichos que posiblemente se utilizaban para rituales. Pero, ¿qué los inspiró a construir este grandioso complejo? Algunos investigadores sugieren que el palacio en la roca no solo servía como espacio habitable, sino también como lugar para realizar ritos sagrados. Otros creen que era un refugio donde los habitantes podían esconderse de los enemigos. ¿Cómo es posible que una civilización tan avanzada estuviera al borde de la desaparición? No menos intrigantes son los hallazgos realizados en las inmediaciones. Fragmentos de cerámica, herramientas y hasta símbolos misteriosos que permanecen sin entender. ¿Cómo pudieron estos antiguos seres, con tanto conocimiento, dejar solo rastros tras ellos? Al dirigirse a este lugar, es imposible no sentir el aliento de la historia que permea cada rincón. Sin embargo, a pesar de las investigaciones realizadas, muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Por qué se eligió este lugar para la construcción y qué exactamente ocurría aquí? Estas enigmas posiblemente permanecerán sin resolver, guardando las secretas de épocas pasadas. El monasterio Taktsang, conocido como el Nido del Tigre, cuelga de acantilados escarpados en los Himalayas, como un castillo mágico olvidado por el tiempo. Sus paredes, construidas con grandes bloques de piedra, se ajustan perfectamente entre sí, creando una sensación de eternidad y misterio. El aire circundante está lleno de un aroma salado de hierbas frescas, y el silencio es interrumpido solo por el susurro del viento que parece ser el guardián de antiguos secretos. Según la leyenda, fue aquí en el siglo I que el gran maestro Padmasambhava, conocido como Guru Rinpoche, llegó montado en una tigresa para traer el budismo a Bután. Pero, ¿cómo pudo un maestro tan poderoso elegir este lugar inaccesible? Una de las teorías sostiene que el monasterio fue construido como un almacén de textos sagrados y reliquias, pero ¿qué más podría ocultar sus paredes? Las investigaciones muestran que el monasterio fue construido en el siglo XVII, pero sus raíces profundas se remontan a épocas aún más antiguas, cuando el budismo comenzaba a arraigarse en esta región. El uso de tecnologías modernas, como el escaneo láser, ha permitido descubrir estructuras ocultas y símbolos misteriosos que aún hoy despiertan muchas preguntas. Entre los lugareños circulan rumores sobre espíritus que protegen este lugar sagrado y su capacidad para proteger el mundo del mal. Pero ¿cuál es la verdadera historia de Taktsang? Muchos viajeros y investigadores intentan desentrañar estos misterios, pero cada intento solo añade nuevas capas a su mitología. El monasterio se erige como un guardián, protegiendo no solo sus secretos, sino también muchas otras verdades que podrían estar ocultas en otros rincones del mundo. Con cada paso por sus estrechos senderos surge la pregunta: ¿cuántos otros nidos de tigre esperan ser descubiertos? Machu Picchu, esta ciudad antigua, perdida entre las nubes de los Andes peruanos, suscita admiración y asombro. Sus majestuosas terrazas y grandes bloques de piedra, perfectamente ajustados entre sí, crean la impresión de que aquí alguna vez floreció una civilización altamente desarrollada.
Pero ¿cómo pudo desaparecer esta cultura asombrosa, dejando solo un susurro de sí misma en las leyendas? Arqueólogos e investigadores continúan estudiando los enigmáticos restos, descubriendo nuevas preguntas que ponen en duda las ideas tradicionales sobre el pasado. Por ejemplo, en algunas paredes se pueden ver símbolos y dibujos misteriosos que aún no han sido descifrados. ¿Qué significan? Quizás eran antiguas profecías o indicaciones sobre conocimientos ocultos que se han perdido para siempre. Algunos científicos sugieren que Machu Picchu no solo era una fortaleza, sino también un centro religioso donde se realizaban rituales secretos. Pero no es la única versión. Otros creen que la ciudad podría haber sido un refugio para la nobleza inca, escapando de los conquistadores españoles. Sea cual sea su propósito exacto, sigue envuelto en el misterio. Sumergiéndose en el ambiente de este lugar, se puede sentir el aire fresco de la alta montaña y escuchar el eco de pasos en los senderos de piedra que alguna vez estuvieron llenos de vida y energía. Machu Picchu se ha convertido en el símbolo no solo del imperio inca, sino también de todas las incógnitas que nuestra historia oculta. Entre los numerosos hallazgos, los investigadores han encontrado herramientas únicas y restos de sacrificios que podrían dar la clave para resolver muchas preguntas. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, muchos aspectos de su existencia permanecen oscuros, al igual que el destino de sus creadores. Chiavetta di Bagnoregio es una ciudad que parece detenida en el tiempo. Situada en la cima de una colina, está rodeada por profundos barrancos y acantilados, creando una atmósfera de misterio. Las paredes de este lugar único, construidas con toba, aún guardan secretos antiguos que no dejan de fascinar a investigadores y viajeros. Según datos históricos, Chiavetta di Bagnoregio fue fundada en tiempos prehistóricos, pero su apogeo tuvo lugar durante la Edad Media. La ciudad era conocida por sus impresionantes edificios y estrechas calles, que aún conservan su encanto medieval. Sin embargo, como muchos otros antiguos ciudades, Chiavetta se enfrentó a problemas relacionados con la erosión y los cambios climáticos, lo que llevó a su abandono. Es interesante que los habitantes locales hablan de la existencia de numerosos artefactos misteriosos en las cercanías de la ciudad que aún no han sido investigados. Por ejemplo, algunos afirman que en esta región existían antiguos santuarios mencionados en leyendas olvidadas. ¿Cómo pudieron desaparecer tales civilizaciones avanzadas, dejando solo sombras en las rocas y ecos de voces olvidadas? Sin embargo, esta no es la única misterio relacionado con Chiavetta di Bagnoregio. Los viajeros a menudo se encuentran con enigmas sin resolver, como la pregunta sobre cómo la ciudad pudo mantener su integridad arquitectónica a lo largo de los siglos, a pesar de las constantes amenazas de la naturaleza. Investigaciones científicas como el escaneo láser y el análisis de materiales ayudan a desentrañar estos misterios, pero muchos aspectos siguen siendo oscuros. Algunos creen que en Chiavetta di Bagnoregio se ocultan no solo secretos culturales, sino también espirituales. Las leyendas locales mencionan la existencia de entidades misteriosas que podrían habitar en estas antiguas paredes. ¿Quiénes son y qué pistas podrían darnos sobre el pasado? Las tumbas occidentales de la dinastía Qing, situadas en montañas pintorescas al norte de China, son una verdadera enigmática, envueltas en un manto de misterios y leyendas. Estos majestuosos mausoleos no solo servían como último reposo para los emperadores, sino que también reflejan el complejo mundo de creencias y rituales que gobernaban el corazón de la dinastía Qing.
¿Qué tesoros y secretos se ocultan bajo las pesadas losas de piedra? Cada mausoleo es una obra maestra de la arquitectura, donde cada detalle ha sido cuidadosamente planificado. Las grandes losas de piedra, perfectamente ajustadas entre sí, crean la impresión de que fueron ensambladas con tecnologías desconocidas. A su alrededor reinan el silencio y la oscuridad, interrumpidos solo por el susurro de las hojas y los ecos de antiguas leyendas. Las preguntas no se limitan a su arquitectura. Muchos investigadores se preguntan, ¿qué rituales se realizaban aquí? Se sabe que en los mausoleos no solo se encontraban los restos de los emperadores, sino también ricos tesoros destinados a su vida después de la muerte. Estos artefactos, como vasijas de porcelana, joyas de oro y modelos de casas, crean la sensación de que no estamos ante simples tumbas, sino ante mundos enteros esperando ser descubiertos. Algunos historiadores sugieren que los mausoleos pueden ocultar otras misteriosas secretos. Tal vez no son solo lugares de enterramiento, sino centros de poder donde las antiguas prácticas se entrelazaban con la filosofía. ¿Quiénes fueron las personas que diseñaron y construyeron estos grandiosos edificios? Cada artefacto encontrado y cada nuevo descubrimiento solo añaden preguntas sin respuesta. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de los creadores de estos mausoleos? Las misteriosas tumbas occidentales de la dinastía Qing aún esperan a sus investigadores dispuestos a desentrañar sus enigmas. Gord, situado en un pintoresco cerro en Provenza, fascina con sus antiguos edificios de piedra que parecen guardar los secretos de épocas pasadas. Este pueblo, conocido por sus estrechas calles y majestuosas murallas defensivas, ha sido testigo de numerosos eventos históricos, pero lo que exactamente ocurrió aquí a lo largo de los siglos sigue siendo objeto de debate. Resulta interesante que Gord fue habitado desde tiempos antiguos y su arquitectura contiene elementos que aún hoy en día asombran a los investigadores modernos. Los grandes bloques de piedra, perfectamente ajustados entre sí, plantean preguntas sobre las tecnologías utilizadas por los antiguos constructores. ¿Cómo pudo una civilización tan avanzada construir tales estructuras sin herramientas modernas? Las leyendas locales cuentan que Gord no fue solo un punto de defensa, sino también un centro de conocimiento y misticismo. Algunos creen que en este lugar se guardaban antiguos oráculos que podían predecir el futuro. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de aquellos que construyeron este misterioso pueblo? Quizás intentaban ocultar algo importante a las generaciones futuras. Entre los turistas e investigadores, circula la idea de que Gord guarda no solo secretos históricos, sino también misteriosos. El escaneo LiDAR realizado en sus alrededores reveló la existencia de estructuras ocultas que aún no han sido estudiadas. Algunas de ellas podrían indicar la existencia de habitaciones subterráneas que esperan ser descubiertas. Los enigmáticos artefactos encontrados en esta región también plantean muchas preguntas. Parecen contar una historia, pero el lenguaje de estos antiguos objetos sigue siendo incomprensible para nosotros. ¿Qué ocurrió realmente en Gord? Los misteriosos secretos de este lugar posiblemente nunca serán completamente revelados. Cada una de las 3 grandes pirámides de Giza que se alzan hacia el horizonte de Egipto está envuelta en misterios y enigmas que aún hoy intrigan a científicos y amantes de la historia. La construcción de estos inmensos edificios
formados por millones de bloques de piedra perfectamente ajustados entre sí, sigue siendo una de las mayores enigmas del mundo antiguo. ¿Cómo pudieron los antiguos egipcios, sin las tecnologías modernas, crear tales estructuras colosales que han resistido milenios? Existen diversas teorías sobre los métodos de construcción, desde el uso de corrientes subterráneas de agua para mover los bloques hasta un complejo sistema de rodillos y marcos. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis puede explicar completamente cómo se construyeron tales monumentos que hoy en día causan un respeto reverencial. ¿Cómo pudieron tales civilizaciones avanzadas desaparecer, dejando tras de sí solo fragmentos de conocimientos y asombrosos monumentos? Entre los muchos misterios que rodean las pirámides, destaca su precisa orientación y alineación con los puntos cardinales. Cada pirámide fue construida con una precisión asombrosa, lo que lleva a la suposición de que los antiguos constructores poseían conocimientos de astronomía que aún hoy nos dejan perplejos. Pero esto no es la única incógnita. Muchos investigadores se preguntan qué secretos podrían haber estado ocultos en el interior de estos monumentos, ya que solo una pequeña parte de sus cámaras internas ha sido explorada. Al desentrañar los enigmas de las pirámides, nos encontramos con numerosos aspectos sin resolver que continúan atrayendo a arqueólogos e historiadores. Quizás bajo las capas de arena se encuentren las respuestas a las preguntas que han atormentado a la humanidad durante siglos. Por ejemplo, ¿qué ocurrió con los antiguos artefactos que fueron enterrados junto con los faraones? ¿Y cómo podrían cambiar nuestra comprensión de la historia? El monasterio de la Mayuru, oculto entre las majestuosas montañas de Ladakh, es uno de los lugares más enigmáticos del mundo. Este antiguo monasterio budista, fundado en el siglo IX, se encuentra construido sobre acantilados escarpados, como si custodiara los secretos de las épocas pasadas. Sus paredes están impregnadas de un espíritu místico, y en el aire flota una sensación de rituales olvidados y enseñanzas antiguas. Las paredes del monasterio protegen frescos y pinturas únicas que, según se cree, contienen mensajes cifrados sobre el camino espiritual. Algunos investigadores afirman que estas imágenes pueden ser reflejo de antiguas prédicas, pero ¿cuál es su verdadero significado? En la Mayuru se conservan numerosos textos sagrados que, posiblemente, revelen los secretos de los antiguos sabios. A pesar de su importancia histórica, el monasterio está rodeado de numerosos mitos. Las leyendas dicen que en estos lugares se pueden encontrar espíritus que custodian los secretos del budismo. Algunos habitantes locales creen que la Mayuru fue fundado en el lugar donde alguna vez se encontraba un antiguo templo, que posiblemente fue destruido como resultado de desastres naturales. Pero esto no es la única incógnita relacionada con este lugar. La ubicación única del monasterio suscita preguntas sobre cómo los antiguos constructores pudieron crear un complejo de tal envergadura en una zona tan inaccesible. ¿Cómo transportaban los enormes bloques de piedra hasta la cima de las montañas? El monasterio de la Mayuru no solo es objeto de estudio para los científicos, sino también una fuente de inspiración para los buscadores de aventuras. Su historia, llena de misterios, sigue intrigando a la mente, dejándonos con preguntas sobre cuántas más secretos aún están ocultos tras estas antiguas paredes. El monasterio colgante, situado en una cornisa de unos 70 metros de altura, parece flotar sobre la tierra como una enigmática pregunta suspendida en el aire. Sus estructuras de madera y piedra, construidas hace más de 400 años, inspiran admiración y desconcierto.
¿Cómo lograron los antiguos maestros crear tal prodigio de arquitectura utilizando solo herramientas y tecnologías primitivas? Cada rincón de este monasterio está impregnado de una atmósfera misteriosa. El frío de las piedras de las paredes emana antigüedad, mientras que las vetustas vigas de madera conservan en sí los susurros de oraciones de siglos. Los científicos no pueden explicar cómo un monasterio construido en un lugar tan inaccesible ha resistido el paso del tiempo y las inclemencias del tiempo. Algunos investigadores sugieren que el monasterio fue construido como refugio para monjes que buscaban la soledad y la práctica espiritual. Otros creen que este lugar podría haber sido un centro de intercambio cultural entre diversas corrientes filosóficas y religiosas. Sin embargo, la falta de fuentes históricas claras deja muchas preguntas sin respuesta. Pero esta no es la única enigmática historia relacionada con el monasterio colgante. Sus paredes guardan frescos que representan fenómenos celestes y criaturas míticas que atraen la atención no solo de los historiadores, sino también de los místicos. ¿Qué querían transmitir los antiguos artistas con estas imágenes? El monasterio colgante sigue siendo un testimonio vivo de la ingeniosidad humana y el deseo de conocimiento. En sus paredes parece que se han grabado no solo oraciones, sino también una época entera llena de misterios y silencios. Con cada nuevo estudio se revelan nuevos aspectos y queda la pregunta: ¿cuántas más cosas como estas están ocultas más allá de nuestro entendimiento? En una altura de aproximadamente 800 metros sobre el nivel del mar, el monasterio de Ostrog, tallado en la roca, oculta en sí mismo numerosos misterios. Construido en el siglo XVII, atrae a peregrinos y turistas por su ubicación inusual y su atmósfera impregnada de misticismo. Las paredes talladas en la roca crean la sensación de que este lugar no fue creado solo por humanos, sino por fuerzas sobrenaturales y enigmáticas. Extrañas leyendas rodean este monasterio. Algunos afirman que en sus paredes se encuentran antiguos manuscritos con un poder increíble. ¿Cómo pudieron los constructores de entonces crear una estructura tan monumental utilizando solo herramientas primitivas? Cada paso por los estrechos pasillos del monasterio llena el aire con susurros antiguos, como si las paredes mismas guardaran recuerdos de épocas pasadas. Los habitantes locales cuentan maravillas ocurridas en este lugar sagrado. Algunos creen que San Basilio Ostrogski, fundador del monasterio, sigue protegiendo su lugar incluso después de su muerte. Pero no todas las enigmas son divinas. ¿Cómo pudo el monasterio sobrevivir a tantas guerras y catástrofes naturales, quedando prácticamente intacto? Entre las características arquitectónicas destacan las capillas, cada una de las cuales contiene frescos únicos que representan escenas bíblicas. Estas obras de arte, que han perdurado durante siglos, siguen siendo un misterio para los historiadores. ¿Quiénes fueron los artistas y qué mensajes secretos pudieron haber ocultado en sus obras? Sin embargo, esto no es la única enigmática que rodea a Ostrog. Pasando de los antiguos frescos, es necesario mencionar los misteriosos subterráneos que, según se dice, llevan a profundidades desconocidas. Muchos investigadores han intentado desentrañar sus secretos, pero ninguno ha encontrado aún la respuesta definitiva. Las casas colgantes de Cuenca, como criaturas mágicas, se cernen sobre el abismo del cañón del río Huacar. Estos edificios asombrosos, construidos al borde del precipicio, despiertan admiración y asombro.
¿Cómo lograron los antiguos maestros crear tales conjuntos arquitectónicos que aún hoy en día son un misterio para los historiadores y los investigadores? Cada casa, sostenida por gruesas vigas de madera, parece plantear preguntas sobre sus constructores. Se sabe que las primeras menciones de las casas colgantes datan del siglo XIV, cuando servían tanto como viviendas como puntos de observación estratégicos. ¿Pero qué los llevó a construir tales estructuras tan inusuales en lugares tan inaccesibles? Entre las numerosas teorías, existen suposiciones de que las casas colgantes podrían haber sido parte de antiguos mecanismos defensivos. Algunos investigadores afirman que estos edificios podrían haber ocultado entradas a túneles subterráneos utilizados para el suministro de agua o como refugio durante los ataques. Pero esto es solo una de las muchas hipótesis, ya que el verdadero propósito de estas casas sigue siendo un misterio. Al caminar por las estrechas calles de Cuenca, se puede sentir el aliento de la historia al contemplar las antiguas paredes envueltas en secretos. ¿Y qué decir de que en estos salones de piedra podrían haber almacenado conocimientos de los que hoy ni siquiera sospechamos? Sin embargo, los misterios de Cuenca no se limitan solo a su arquitectura. Los habitantes locales cuentan historias de fenómenos extraños que han ocurrido en estos lugares a lo largo de los siglos. Leyendas de fantasmas y voces misteriosas que resuenan en las habitaciones vacías subrayan la atmósfera de misterio. Estas casas, que han resistido el paso del tiempo, continúan atrayendo la atención no solo de los turistas, sino también de los científicos que buscan desentrañar sus secretos. ¿Cuántas historias más como esta están ocultas en los rincones de nuestro pasado, esperando ser descubiertas? Las cuevas de Yungang, situadas en el norte de China, son un ejemplo asombroso del arte y la arquitectura antiguos. Estos impresionantes santuarios de piedra, tallados en el siglo V de nuestra era, fueron creados bajo el patrocinio de la dinastía Norte-Wei y aún hoy en día son un misterio para los historiadores. ¿Cómo pudieron los antiguos maestros crear tales imágenes tan complejas y detalladas de Buda utilizando solo herramientas simples? Cientos de estatuas talladas en arenisca blanda varían desde las miniaturas hasta las gigantescas, alcanzando una altura de 7 metros. Cada estatua es única y su rico simbolismo suscita muchas preguntas. ¿Qué conocimientos secretos intentaban transmitir sus creadores? Estas imágenes no solo tienen un significado religioso, sino que también reflejan las corrientes culturales y filosóficas de la época. Sin embargo, a pesar de los numerosos estudios, algunos aspectos de las cuevas de Yungang siguen siendo inexplicables. Por ejemplo, ¿cómo se logró un nivel tan alto de tallado en condiciones en las que las tecnologías eran muy diferentes a las actuales? Las investigaciones muestran que algunas cuevas podrían haber sido parte de un sistema más amplio de cuevas, pero su verdadera finalidad sigue siendo objeto de debate. Pasando de Yungang a otros lugares enigmáticos, se puede recordar las cuevas de Longmen, que también están llenas de misterios y artefactos antiguos. ¿Cuáles eran las relaciones entre estos dos complejos únicos y qué otros secretos podrían ocultar? Las enigmas que rodean Yungang continúan atrayendo la atención de los investigadores, dejando en el aire muchas preguntas a las que aún no hemos encontrado respuesta. La fortaleza imperial de Hue, situada a orillas del río Perfume, es un verdadero tesoro de Vietnam. Sus imponentes murallas, de hasta 10 metros de altura, rodean amplios espacios donde alguna vez bullía la vida. Este lugar, construido a principios del siglo XIX,
no solo fue la residencia de los emperadores, sino también el centro del poder político, rodeado de secretos y leyendas. Las murallas de la fortaleza, construidas con ladrillo rojo y piedra, ocultan múltiples enigmas. Los científicos creen que dentro hay mensajes cifrados dejados por antiguos constructores, pero ninguno ha sido descifrado hasta ahora. ¿Cómo pudieron tan hábiles maestros dejar tales signos misteriosos y qué intentaban transmitir a las generaciones futuras? Los palacios y templos dentro de la fortaleza contienen elementos inspirados en las tradiciones confucianas y daoístas, lo que añade una atmósfera mística a este lugar. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los investigadores, muchos aspectos de la arquitectura y el propósito de los edificios individuales siguen siendo oscuros. ¿Qué realmente ocurría en estos majestuosos salones y qué secretos guardan sus murallas? Pero esto no es la única enigmática relación con Hue. A unos pocos kilómetros de la fortaleza se encuentran las tumbas antiguas de los emperadores, cada una llena de simbolismo y misticismo. Por ejemplo, la tumba de Tuduk, construida en un paisaje pintoresco, contiene numerosas habitaciones y túneles ocultos que plantean muchas preguntas. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de los creadores de estos únicos edificios? La fortaleza de Hue y sus alrededores representan no solo un patrimonio histórico, sino también la clave para desentrañar muchas de las misteriosas preguntas que aún no han sido resueltas. Quizás bajo las capas de los siglos se encuentren las respuestas a las preguntas que la humanidad se ha planteado durante siglos. Seteñil de las Bodegas es un lugar asombroso donde la naturaleza y la arquitectura se funden en una sola entidad. Las casas, talladas como si fueran parte de la roca, se esconden bajo grandes bóvedas de piedra que crean una atmósfera de misterio y enigmas. ¿Cómo lograron los seres humanos crear un hábitat tan único utilizando elementos de la naturaleza que les rodea? Cada rincón de este pintoresco pueblo respira historia. Las estrechas calles empedradas llevan a pequeñas plazas donde el viento susurra antiguos cuentos. Los habitantes locales hablan de que en estos lugares alguna vez vivieron romanos, dejando solo vagos recuerdos y enigmáticos artefactos. Sin embargo, esto no es la única incógnita oculta en Seteñil de las Bodegas. Los arqueólogos han encontrado fragmentos de cerámica e instrumentos datados antes de nuestra era, pero nadie puede explicar cómo esta arquitectura asombrosa ha resistido el paso del tiempo. ¿Qué ocurrió con aquellos que alguna vez vivieron bajo estas bóvedas? Los habitantes locales cuentan historias de fenómenos extraños que ocurren por la noche. Susurros que se oyen desde las esquinas y sombras que se mueven a lo largo de las paredes hacen que uno se pregunte, ¿son perhaps los espíritus de los antepasados que guardan sus secretos? ¿O solo son fruto de la imaginación de aquellos que no pueden olvidar la mística de su ciudad? Seteñil de las Bodegas sigue atrayendo a investigadores y turistas en busca de la solución a sus enigmas. Aquí, entre las rocas y las antiguas paredes, se pueden encontrar pistas sobre civilizaciones olvidadas que dejaron solo enigmáticos rastros. Pero ¿cuál es la verdadera historia de este lugar único? Permanece incierto. En las laderas de la montaña de Kumbet, rodeada de densos bosques, se encuentra el monasterio de Sumela, uno de los lugares más enigmáticos de Turquía. Este antiguo monasterio, fundado en el IV siglo de nuestra era, parece tallado directamente en la roca, con sus paredes de ladrillo rojo y piedra que se funden con la naturaleza, creando una atmósfera de armonía asombrosa. Pero, ¿qué atrajo a los primeros monjes a este lugar?
Una de las versiones dice que aquí se encontró una imagen milagrosa de la Virgen que dio inicio a este lugar sagrado. Dentro del monasterio se pueden ver impresionantes frescos que representan escenas bíblicas llenas de simbolismo y misticismo. Estas imágenes, como ventanas al pasado, suscitan preguntas. ¿Quién las creó y con qué propósito? Algunos investigadores creen que los frescos contienen mensajes cifrados que podrían iluminar la historia del monasterio y sus habitantes. Sin embargo, esto no es la única misterio que envuelve a Sumela. Alrededor del monasterio circulan leyendas sobre pasajes subterráneos misteriosos y tesoros ocultos que podrían estar escondidos en las entrañas de la montaña. Los habitantes locales cuentan historias de visiones y milagros que han ocurrido aquí a lo largo de los siglos, dejando una sensación de que este lugar guarda algo más que una simple estructura arquitectónica. Las investigaciones muestran que el monasterio fue un importante centro de la vida espiritual, pero su verdadera misión y muchos aspectos de su historia permanecen oscuros. Las preguntas sobre cómo los monjes pudieron construir tal monumento en un lugar tan inaccesible no dejan de intrigar a muchos científicos y buscadores de aventuras. El Coliseo, este majestuoso anfiteatro en el corazón de Roma, aún guarda secretos que nos invitan a reflexionar. Construido en el primer siglo de nuestra era, podía albergar hasta 150.000 espectadores, y sus dimensiones colosales nos dejan sin aliento. ¿Cómo se convirtió en símbolo no solo de la genialidad arquitectónica, sino también de los misteriosos rituales que se realizaban bajo sus bóvedas? Cada piedra del Coliseo parece susurrar sobre las antiguas luchas de gladiadores y los sangrientos espectáculos que allí tuvieron lugar. Pero no todo lo que ocurrió entre estas paredes quedó registrado en la historia. Muchos detalles permanecen desconocidos. ¿Cuál era el verdadero significado de estos crueles juegos? ¿Y qué ritos secretos podían ocultarse tras ellos? Existen diversas teorías sobre por qué el Coliseo se convirtió en una parte tan importante de la cultura romana. Algunos investigadores sugieren que no era solo un centro de entretenimiento, sino también un lugar donde se realizaban rituales relacionados con las creencias religiosas de los antiguos romanos. Pero esto no es la única incógnita. ¿Cómo pudieron estos antiguos constructores crear una estructura tan compleja, considerando las tecnologías de su tiempo? A lo largo de los siglos, el Coliseo ha sido objeto de destrucción y reconstrucciones, y muchos de sus secretos se perdieron. Sin embargo, a pesar de todo, su grandeza sigue inspirando a arqueólogos e historiadores que intentan desentrañar sus misterios. ¿Qué más puede ocultar este monumento en el que cada piedra guarda su propia historia? Investigaciones recientes indican que bajo el Coliseo podrían existir pasadizos y cámaras subterráneas que aún no han sido descubiertas. ¿Qué impacto podrían tener en nuestra comprensión del antiguo Roma? Rocamadour, un lugar enigmático que, como una leyenda cobrada vida, se encuentra en las laderas de acantilados pintorescos. Esta ciudad medieval, que parece flotar entre el cielo y la tierra, atrae a numerosos peregrinos y turistas con su encanto misterioso. Su arquitectura única, donde las casas y templos parecen brotar de la piedra, crea una atmósfera llena de secretos y leyendas ancestrales. Según los registros históricos, Rocamadour se convirtió en un importante centro de peregrinación desde el siglo XI. Sus reliquias sagradas, como la estatua de la Virgen Negra, atraían a los fieles, fascinados por los misterios de la fe y los milagros. Pero ¿qué hay detrás de esta fe? ¿Cuál es el significado oculto en las historias de milagros que acompañaban a los peregrinos en su camino? Arqueólogos e historiadores aún intentan entender cómo se logró construir esta ciudad a tal altura,
Los grandes bloques de piedra, perfectamente ajustados entre sí, causan asombro. ¿Cómo lograron los antiguos constructores tal maestría? Sin embargo, a pesar de todos los estudios, remain many unanswered questions. Pero esta no es la única misterio que rodea Rocamadour. Las leyendas locales hablan de pasadizos secretos que podrían llevar a templos olvidados y tesoros. ¿Qué más está oculto en este lugar enigmático? Quizás bajo sus piedras se encuentran secretos que esperan ser revelados. Las investigaciones muestran que Rocamadour no fue solo un centro religioso, sino también un importante nudo de comercio. En el siglo XIII, aquí se intercambiaban activamente bienes y ideas, pero ¿qué causó su decadencia? Quizás esté relacionado con el cambio de rutas de peregrinos y comerciantes. La ciudad antigua de Pingyao, ubicada en el corazón de China, es una verdadera encarnación de misterio e historia. Su arquitectura única, que ha perdurado desde la dinastía Ming, cautiva la imaginación. Sus poderosas murallas, que alcanzan una altura de 8 metros, y sus estrechas calles empedradas crean una atmósfera donde el tiempo parece detenerse. ¿Cómo ha logrado esta ciudad, que en su apogeo fue un importante centro de comercio, mantener sus secretos a lo largo de los siglos? Los estudios indican que Pingyao fue un importante nudo para los comerciantes que utilizaban la antigua ruta de la seda. Pero ¿qué ha sido de sus habitantes? ¿Por qué con cada año aquí hay menos rastros de vida? Algunos historiadores sugieren que los cambios económicos y el desarrollo de otras rutas comerciales podrían haber llevado a su declive, pero aún quedan muchas incógnitas. Entre las calles de Pingyao se pueden encontrar artefactos misteriosos, tablillas de piedra con ideogramas que posiblemente contienen antiguos mensajes. Los residentes locales cuentan historias sobre extraños sonidos que provienen de los edificios antiguos, que en su día pertenecieron a ricos comerciantes. El eco de pasos en pasillos abandonados hace reflexionar sobre qué otros secretos pueden ocultar estas murallas. Pero Pingyao no es el único ciudad que guarda sus secretos. Por todo China se pueden encontrar otros lugares que recuerdan el esplendor de antiguas civilizaciones y sus misteriosos desaparecimientos. Extraños símbolos en las paredes, dinastías desaparecidas y leyendas sobre tesoros perdidos permanecen sin resolver, al igual que los misterios de Pingyao. Aunque la ciudad atrae a turistas de todo el mundo, sus verdaderos secretos aún esperan ser revelados. Stonehenge, un misterioso monumento que se alza sobre una colina verde en el condado inglés de Wiltshire. Estos grandes bloques de piedra, tallados con una precisión asombrosa, parecen susurrar sobre antiguos rituales y secretos desconocidos que se ocultan en sus sombras. ¿Cómo pudieron las personas, sin las tecnologías modernas, mover estos pesados bloques a distancias de cientos de kilómetros? Los arqueólogos creen que Stonehenge fue construido hace más de 5.000 años, y su propósito sigue siendo una fuente de muchas preguntas. Algunos investigadores piensan que podría haber servido como un calendario astronómico, permitiendo a los antiguos habitantes seguir el movimiento del Sol y la Luna. Otros lo relacionan con rituales, posiblemente dedicados al culto a los antepasados o a los dioses. Pero esto no es la única misterio oculto en estos antiguos bloques de piedra. En los últimos años, tecnologías como el escaneo LiDAR han revelado rastros de otros edificios desconocidos cerca de Stonehenge. Estos descubrimientos plantean la pregunta: ¿qué más puede ocultarse bajo la superficie?
Algunos creen que Stonehenge formaba parte de una red más amplia de lugares sagrados que conectaban antiguas civilizaciones. Los habitantes locales cuentan historias de fenómenos extraños que ocurren en esta región, de rituales secretos que podrían haber continuado incluso después de la caída de las civilizaciones que construyeron esta maravilla. Con cada nuevo descubrimiento, Stonehenge sigue fascinando a los investigadores y a los amantes de la historia. ¿Cómo pudo un monumento tan perfecto desaparecer de la memoria de las personas? ¿Cuántos más secretos guarda este enigmático monumento esperando ser revelados? Las cuevas de Mogo, también conocidas como Mil Budas, son un complejo asombroso que oculta sus secretos entre las arenas del desierto de Gobi. Estas cuevas sagradas, talladas en la roca, servían como lugar de veneración y depósito de antiguos manuscritos que aún hoy fascinan a los investigadores. ¿Cómo pudieron ser creados tales magníficos ejemplos de arte, como frescos y estatuas, en un rincón tan apartado del mundo? Las primeras referencias a Mogo datan del siglo IV de nuestra era, y desde entonces las cuevas se convirtieron en el centro de la cultura y la ciencia budistas. Dentro de ellas se pueden encontrar aproximadamente 1000 cuevas, cada una con frescos y estatuas únicos que reflejan la evolución del arte budista a lo largo de los siglos. Pero, ¿cómo se organizó una obra de tal envergadura? Algunos investigadores sugieren que Mogo servía como importante punto de descanso en la ruta de la seda, donde comerciantes y peregrinos intercambiaban no solo mercancías, sino también conocimientos. Pero, ¿qué motivaba a la gente a crear tales magníficos ejemplos de arte, ocultos a la vista de la mayoría? ¿Cuál era el papel de estas cuevas en las prácticas religiosas antiguas? Esta es una de las muchas preguntas que permanecen sin respuesta. Los manuscritos encontrados aquí, que contienen textos antiguos y sermones, están escritos en diversos idiomas, desde el sánscrito hasta el antiguo chino. Estos textos nos abren una ventana a un mundo del que sabemos muy poco y, al mismo tiempo, generan muchas preguntas sobre cómo fueron creados y por quién. Con cada nueva expedición a Mogo, se descubren nuevas pistas, y los investigadores continúan buscando respuestas a preguntas no solo sobre el arte, sino también sobre la vida de aquellos que alguna vez habitaron aquí. ¿Qué significado se oculta en estos antiguos frescos y cómo han podido sobrevivir a los siglos? El monasterio de Tengboche, ubicado a una altura de aproximadamente 3.800 metros, es una de las santas más enigmáticas de los Himalayas. Sus majestuosos techos escalonados y frescos brillantes emanan una atmósfera de santidad, pero también ocultan numerosos secretos que, a lo largo de los siglos, han atraído a buscadores de aventuras y científicos. ¿Cómo se convirtió este monasterio en el centro de la vida espiritual para los sherpas y los peregrinos que llegan de lejos? Aquí, entre las duras rocas y los majestuosos picos, los monjes llevan sus vidas solitarias, sumergidos en la meditación y el estudio de los textos budistas. Sin embargo, entre la paz del monasterio se ocultan reliquias misteriosas, como antiguos manuscritos y arquetipos sagrados, de los que se cuentan leyendas. ¿Qué decir de las únicas estatuas de Buda que, según los lugareños, poseen propiedades curativas especiales? No menos intrigante es la historia del propio monasterio. Fue fundado en 1920, pero a lo largo de los siglos ha sufrido destrucciones causadas por desastres naturales. ¿Cómo han podido sobrevivir estas santas paredes, si incluso los sabios no pueden explicar su resistencia? Algunos investigadores sugieren que aquí se ocultan secretos de tecnologías ancestrales que permitieron crear este conjunto arquitectónico único.
Sumergirse en la atmósfera del monasterio de Tengboche permite sentir cómo sus paredes guardan el eco de las oraciones y las sombras del pasado. ¿Cómo se originó su fuerza espiritual y cuáles secretos aún no han sido desentrañados? Cada grieta en la piedra y cada oración pronunciada aquí generan nuevas preguntas, a las que es difícil encontrar respuestas. En una altura superior a los 2000 metros, alejado del bullicio de la modernidad, se alza el monasterio de Debre Damo, uno de los lugares más enigmáticos de Etiopía. Este antiguo monasterio, fundado en el siglo VI de nuestra era, está rodeado de escarpadas rocas y es conocido por su ubicación única. Las leyendas aseguran que para llegar a él solo se puede hacerlo por una escalera de cuerda, lo que añade aún más misterio al lugar. ¿Cómo pudieron los antiguos monjes elegir un lugar tan apartado para su retiro? Los investigadores sugieren que esto se hizo con el fin de protegerse de los enemigos y buscar la soledad espiritual. Sin embargo, a pesar de su lejanía, el monasterio no está desconectado del mundo. Aquí se conservan manuscritos raros y reliquias que atraen a científicos y peregrinos de todo el mundo. Algunos científicos afirman que Debre Damo podría haber sido el centro del cristianismo primitivo en la región, pero su verdadera función sigue siendo un misterio. La atmósfera mística de este lugar suscita muchas preguntas. ¿Qué secretos ocultan sus paredes? ¿Qué conocimientos se perdieron junto con sus primeros habitantes? Aunque el monasterio ha sido parcialmente destruido por el tiempo y las catástrofes naturales, sigue atrayendo a los investigadores con sus antiguos manuscritos y frescos enigmáticos. Estas obras de arte, llenas de simbolismo, cuentan historias que podrían haber cambiado el curso de la historia, pero, desafortunadamente, solo quedan como mensajes cifrados del pasado. Debre Damo no es solo una maravilla arquitectónica, sino también un símbolo de la eterna misterio, rodeado de la niebla de la antigüedad. Aquí, entre las rocas apartadas, se esconden muchos secretos que posiblemente nunca serán revelados.